GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 14 de marzo de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. En 1946 se juzgó a muchos jefes nazis culpables del Holocausto, pero no todos fueron castigados, porque varios huyeron y se refugiaron en diversos países. Sin embargo, se les siguió buscando y en algunos casos se logró encontrarlos. Procesos a jerarcas nazis fugados. Ese es nuestro tema de hoy. Es el último de esta serie que hemos estado dialogando con ustedes. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros, por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Licenciado Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días a todos los radioescuchas y muy buenos días a los panelistas. Licenciado Ignacio Salcido, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días a todos. Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, doctor Vázquez, panelistas y radioescuchas. Y bueno, vamos a tener como música de fondo una conocida como El alma del judío, que es música melancólica en violín. Y bueno, en los programas anteriores estuvimos platicando desde que nace toda la Alemania, nace nazismo, por decirlo así, cómo va empoderándose de Alemania, luego cómo ya bajo la situación especial de dominar el gobierno, dominar hasta las conciencias en un momento determinado, se apoderan de todo, viene la guerra y luego viene el holocausto. Fue otro de los programas, el tema del holocausto en sí mismo. Finalmente, la semana pasada platicamos acerca de lo que fueron los juicios de los principales jerarcas y las condenas que se hicieron, algunas de ellas penas de muerte, otras penas de prisión, y hubo hasta el caso de alguno que otro que fue absuelto. Pero resulta que no todos los grandes jerarcas, empezando por el principal, Adolf Hitler, fueron tomados prisioneros. Todos sabemos que de Adolfo Hitler se dice que se suicidó en el búnker junto con su esposa, porque ya era su esposa en ese momento, Eva Braun, y que su cadáver fue sacado del búnker y se cremó, y que cuando los soldados soviéticos llegaron, lo que encontraron eran solamente restos quemados. Nunca se pudo determinar si era cierto o no era cierto, pero gente que estaba muy cercano a él, sí finalmente logró huir. Y es ahí donde precisamente nosotros vamos a empezar a platicar este día de los casos aquellos en que debieron haber sido juzgados y por diversas razones, algunos se juzgaron, otros no se juzgaron. No sé quién quiere. Sí. Adelante, Nacho, sí. Muchas gracias. Antes de cualquier cosa, pues bueno, este sábado pues es el más próximo al paro nacional de mujeres. Quiero reiterar todo mi respeto a las mujeres que decidieron protestar de esa manera. Creo que es un acto de concientización que hizo entrar en la mente de todo el país la situación de violencias invisibilizadas que viven como género. Entrando a la materia del programa, es cierto lo que comenta el doctor Vázquez Álvarez, en el sentido de que al momento de que se ve perdida la guerra, muchos de los altos mandos que se encargaron de orquestar
el Holocausto y propiamente la propuesta expansionista de la Alemania nazi, huyeron. Desde mi muy particular punto de vista, ese es el primer acto de incongruencia, porque todas esas personas le pedían a las huestes, a los ejércitos, que dieran la vida por la causa, y cuando llegue el momento de enfrentarse finalmente al destino que es la derrota, porque estaban ya los rusos tomando Berlín, ellos huyen y desaparecen muchos. Entre ellos hay que destacar a uno que quizás se le esté sobreestimando, que de ninguna manera implica defenderlo, pero quizás se le esté sobreestimando por muchos autores, que es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann es un miembro del partido nazi que se incorpora prácticamente por accidente. Él tenía una personalidad muy tímida, tenía una personalidad medio gris, según algunos autores, no tenía una capacidad intelectual o social muy elevada, sino que era un magnífico soldado. Era excelente para obedecer órdenes. En sus primeros empleos él se dedicó a las ventas, tuvo un éxito muy moderado debido precisamente a esta falta de habilidades y hasta de interés. Era muy con mucho desdén hacia sus actividades laborales y profesionales, y fue por una mera casualidad, si se le quiere ver así, que él se incorpora a las filas de la SS, y cuando se dan cuenta del aspecto de su personalidad, que prácticamente implica la obediencia ciegas de las órdenes, pues empiezan a encomendarle cuestiones en las que él sí se torna muy exitoso, que es el análisis del pueblo judío, el análisis de la cultura judía. Por eso es que desde que él ingresa al partido nazi, se le encomienda el estudio de toda la cultura judía, y como la organización nacionalsocialista estaba fundamentada en el antisemitismo, se le da la instrucción de ir ideando soluciones a lo que los nazis denominaban como el problema judío. Llama mucho la atención que a un sector de la población se le pueda llamar un problema, pero recuerden que estamos en 1933, 1934, y que ese problema, ese encono generado contra un pueblo o contra una raza, es la base del poder político de la Alemania nazi. Entonces, poco a poco, él empieza a asumir una función no de mucho poder, porque él propiamente, contrario a lo que sostienen muchos autores, yo me voy a atrever a refutar eso, él propiamente no idea las soluciones que luego fueron pues muy trágicas, sí las ejecuta, que es muy distinto. Él era un excelente organizador. Entonces, como experto en cuestiones judías, y está documentado, lo primero que propuso, y esto inclusive con buenos ojos del pueblo judío, fue la emigración forzosa. No olvidemos que una de las finalidades del judaísmo es precisamente el emigrar hacia un lugar en el que ellos pudieran estar y hacer una sociedad en la que todos compartieran su creencia. Entonces, él aprovecha eso, aprovecha sus buenas relaciones con los líderes judíos y organiza la emigración, dándole desde luego los tintes de emigración forzosa, pero sin que esto implicara propiamente que estaba actuando en contra de la voluntad de los judíos. Durante sus primeros años en el cargo, miles y miles y miles de judíos emigraron voluntariamente, entre comillas, y son personas que él después diría que le salvaron la vida. Él mismo diría en el juicio, me estoy adelantando, ¿cómo me están diciendo a mí que yo tuve la responsabilidad de todas esas muertes si realmente mientras estuvo en mis manos yo estructuré la manera más eficiente posible para facilitar la emigración de los judíos, y ellos querían hacerlo por su propia creencia? Entonces, ¿qué es lo que lleva a Adolf Eichmann de una posición en una oficina en el partido nazi, en la SS, a ser considerado como uno de los grandes artífices del Holocausto? Precisamente estos dos factores: su conocimiento profundo de la cultura judía y sus relaciones, y por el otro lado, su gran capacidad para estructurar cuestiones altamente organizadas. La emigración de personas tiene que efectuarse con una organización
impecable porque implica el papeleo tanto del país saliente como toda la documentación del país entrante, y en eso fue magnífico en los primeros años de su encargo. Él organizó primero la oficina de Austria, que estaba muy atorada en la cuestión de migración. Llega y era sorprendente porque lo equiparan a una producción en serie. Por un lado teníamos a un judío que entraba desde la puerta principal con patrimonio, un nombre, su personalidad, sus bienes y una nacionalidad, y abandonaba ese edificio por la puerta trasera despojado de prácticamente todo, pero con un pasaporte para una nación extranjera. Y todo eso lo ideó Adolf Eichmann. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que desde 1939 ya se tenía en mente, y si no es que antes, de una manera muy secreta, cuál realmente iba a ser la solución al tema judío. Primero, el partido nazi, de manera muy velada, empezó a decir, el problema judío se va a solucionar con la emigración. Después, cuando eso ya se dieron cuenta que no era posible, ¿cómo lo tornaron? ¿Cómo lo disfrazaron? Como la concentración. Y finalmente de la concentración, pues pasaron a lo que ahora conocemos como la solución final, que es el exterminio. Entonces, como Adolf Eichmann era la persona encargada de toda la logística de la traslación de los judíos, pues se le atribuye a él la muerte de todos los millones de judíos, cuando realmente, insisto, él cumplía órdenes, sí sabía lo que estaba pasando, no digamos que no, pero contrario a lo que muchos autores sostienen, él no es el creador de la solución final. Esa solución se le informaron a él en 1941, pero existen documentos que justifican que entre las más altas esferas del partido ya estaba concebida desde 1938 o 39. No, y de hecho estaba ya, Hitler la anuncia en su libro Mi lucha, ya habla de la necesidad de acabar con los judíos, aunque no utilice las expresiones de la solución final, ¿sí? Ahorita yo creo que vale la pena que regresemos en un momento más con Adolf Eichmann, porque hay aspectos muy importantes de su vida que dieron lugar a posiciones interesantes incluso en la ética mundial posterior a la guerra, gracias a la periodista judío-alemana radicada en Estados Unidos, Hannah Arendt, que hace un análisis que hoy conocemos perfectamente bien, que es el mal banal, ¿sí? Pero no sé si antes de seguir por ahí quieren comentar algo, Luis Fernando, sí. No sé, que digo, ahondando un poco en este personaje, a él lo ayudan a escapar de Alemania. Bueno, primero es detenido por los Estados Unidos, y él duró casi un año ahí detenido, pero logra escapar. Por allí anda de alguna manera paseándose por Europa y finalmente logra un pasaporte para salir y termina en Argentina. Hay un dato muy curioso en el que digo, no se esté me adelantando, alguien lo iba a comentar, pero me pareció, de todo lo que hay en relación a Adolf Eichmann, es que bueno, ya trabajando en Argentina, pues no pudo florecer económicamente, tuvo muchos reveses en varios tipos de negocios en los que participó, intentó trabajar, a pesar de que antes de estar en la milicia fue vendedor de aceites y estuvo en ventas, ¿va? Pero un dato curioso es que, estando económicamente muy mal en Argentina, reabren la Mercedes-Benz allá en Argentina y le dan el puesto de gerente. Suerte te dé Dios, ¿verdad? Bueno. Aquí hay un aspecto muy importante que no hemos mencionado, no sé si alguien lo quería mencionar en especial. Después de la guerra se dieron dos fuerzas muy serias, una por parte de los nazis escondidos que buscaban a toda costa salvar a los antiguos jerarcas, que era la famosa Odessa, y la otra que era todo lo contrario, la de los judíos, que era la Mossad,
que era un grupo de espías, de gente muy preparada, judíos, que andaban buscando precisamente a los que estaban salvando los de Odessa. Por ahí puede ir un poco la explicación de tu pregunta. Sí, quizá, bueno, regresándonos un poquito a Europa, efectivamente, este grupo de esa de alguna manera encuentra facilidades, inclusive con participaciones de la iglesia. Y sí, efectivamente, había la inteligencia israelí que tenía todo el interés por la captura de los nazis que se habían fugado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema que realmente es muy interesante. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 14 de marzo de 1575 muere en Uruapan, Michoacán, el religioso y humanista español Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga fue uno de los principales evangelizadores de México. Los indígenas purépechas lo bautizaron como Tata, que quiere decir padre. Fue el primer obispo de la diócesis mexicana de Michoacán y actualmente está en proceso de canonización. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca de los procesos a jerarcas nazis fugados, aquellos que no lograron ser capturados cuando terminó la guerra. Están con nosotros Carlos H. Huerta, Ignacio Salcido y Luis Fernando Garay Contreras. Precisamente Luis Fernando nos estaba platicando detalles de ese personaje tan controvertido, porque realmente lo fue, y al principio de los años 60 se convirtió en noticia de 8 columnas en prácticamente todos los diarios del mundo, que era Adolf Eichmann. Adelante, Luis Fernando. Muy bien. Comentábamos ahorita que precisamente Adolf Eichmann tenía una vida así como muy pues sencilla, sin llamar la atención, y no le iba bien ni en ningún negocio que trataba de emprender, ni como empleado de ningún lugar. Comentábamos que reabre la Mercedes, le dan trabajo allí, tiene una mejora en su ingreso, compra una casa y se muda, en la que le toca de vecino un judío, pero que era ciego. Entonces, este judío tenía una hija, que esta hija empieza a tener comunicación con el hijo de Adolf Eichmann, y él empieza a platicarle a ella, a su vecina, cómo vivían, le platicaba de cómo estuvieron en Alemania, en fin, cosas pues normales de una familia, ¿verdad? Y la niña o la hija de este judío que vivió en Argentina empezó a escuchar y prestarle atención, y de alguna manera empezó a él a tener la sospecha de quién era su vecino. Hacen un reporte, empiezan a la inteligencia israelí, e inclusive le dan participación al FBI, que hace una investigación, y ellos llegan a una conclusión de que no es Adolf Eichmann. Sin embargo, se hace una investigación y envían a los de Al-Mossad a revisar, que es como las fuerzas especiales, y ellos pues finalmente son los que terminan por confirmar que sí es, y hacen una captura que también fue ilegal, el proceso por el que se llevaron a cabo, y hay una queja de Argentina y genera tensión entre Israel y el pueblo argentino, ¿verdad? Aquí quiero hacer un paréntesis sobre lo que estás diciendo, Luis Fernando. No se nos olvide que en ese momento gobernaba Argentina Juan Domingo Perón, que había hecho ciertos tratos con la línea fascista, era muy amigo de Franco estaba en España,
y la relación que habían tenido con los nazis había sido muy fuerte en su momento. Por eso es que muchos de los jerarcas nazis que huyeron de Europa se fueron a Argentina. ¿Ibas a comentar algo, Carlos? Sí, bueno, antes de comenzar yo quiero pues agradecer este espacio que nos ha brindado, y como dice el doctor Luis Alberto al principio de cada programa, en serio, comuníquense aquí por redes sociales y además háganos observaciones, toda crítica es bien recibida de nosotros cuatro y eso enriquece el debate, venimos con mucho gusto con esta pasión. Pues bueno, yo en cuanto a este icónico personaje que ya lo describieron mis compañeros, pues una persona de bajo perfil, vamos a ver, un bajo perfil. No era muy carita que digamos, no tenía ese ángel comercial como mucha gente, y si fuera un puesto de elección popular tampoco tendría imagen electoral, podemos decir, pero un operador al final de cuentas. De hecho, llega un rango cuando tienen en las fuerzas del servicio secreto, que no quiero pronunciar mal el alemán, pero era como, también se le agrega la palabra Führer, o sea, casi llegándole al nivel del Führer, o sea, por lo organizador que era, por lo operativo, por lo pragmático. Entonces, si en su momento cuando se aborda el tema ya del juicio propiamente dicho, podemos decir que su grado de autoría pues ya puede haber sido un coautor también material, también un cómplice por auxilio simultáneo también, o previo, no sé, entonces, ¿por qué un ejecutor así de las órdenes del Tercer Reich? Entonces, bueno, pero vámonos al tema de la detención. Esta organización judía, que por cierto, si lo chequen ustedes, sobre todo los jóvenes estudiantes en internet, aún existe, pero por protección de los datos personales no dicen la ubicación, porque precisamente se blindan mucho entre ellos. Además, no dudemos el poderío económico de los semitas que tienen ahí pues para financiar ese tipo, porque pasan años y siguen investigando todo ese tipo de persecuciones. Entonces organizan quiero corregir al compañero Garay, no fue captura, fue un secuestro literal. Y si vamos a poner un contexto, hay que decirlo así, se asemeja mucho al de un mexicano, doctor, que se le acusó de aplicar cierta tortura a un agente de la DEA, el doctor Humberto Álvarez Machain. Acuérdense que se le acusó de eso así hace años, de la gente de la DEA. Y después la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando estaban haciendo la detención, dijo que el gobierno de los Estados Unidos, por conducto de sus agencias, tiene la facultad de investigar, procesar y secuestrar a cualquier persona en cualquier parte del mundo porque hubiera atentado contra algún ciudadano americano. Y para esos efectos, Cámara era un ciudadano americano. Entonces, para acá, si lo ponemos en esta organización judía, cualquier atentado a la comunidad judía en cualquier parte del mundo, tiene la facultad de investigar, procesar y secuestrar. Lo engañan, además, le hablan en español, ahí es lo curioso, hablan en español. Y les contesta, pues, ¿qué onda? ¿Qué se les ofrece? Palabras más, palabras menos. Y zúmbale, le caen, le ponen una buena recia así, casi policíaca, es secuestrado, es torturado todo el camino. Por eso la protesta que dice acá el doctor Luis Alberto, la protesta del gobierno argentino por las cuestiones diplomáticas, pero a los judíos, pues, eso es un asunto ya mucho menor. Se lo llevan, y es que yo entiendo alguna cosa, no lo justifico, aclaro. Acuérdense que ya se les había escapado a los soldados americanos, entonces no, o sea, a estos americanos se les va, a nosotros no. Entonces desde ahí empieza ese tipo de cuestiones. Yo veía una violación a las leyes de extradición en materia internacional. Yo vería que ya existía Naciones Unidas, que luego mi conclusión hablaré un poco de lo que es Naciones Unidas, y una serie de primeros convenios, una violación a un tema que más adelante quiero abordar, que es lo que se llama las medidas de no reparación, la justicia transicional, que son medidas provisionales para que estos actos no se van a repetir, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, es la situación como lo tienen en un operativo así, muy bien trazado, una labor de inteligencia, como decía ahorita Luis Fernando, lo reconoce precisamente la hija de un judío refugiado allá en la Argentina, que estaba ciego, y lo reconoce no precisamente por la voz, sino por la descripción. Le dice, fíjate papá, pues que está una persona de tales rasgos, características y demás, y palabras más. Dice, no, pues ese tiene que ser. Yo quiero aquí abonar, soy Ignacio Salcida, nunca celebremos nuestro aniversario, porque como recordarán, la forma en la que lo identifican es porque sabían perfectamente quién, cuándo se había casado con su esposa, ya le estaban montando vigilancia, y entonces el Mossad, el elemento de identificación base que toma es que en la fecha en la que correspondería a su aniversario de bodas, ve a esta persona que se hacía llamar Ernesto... ¿Quién tiene el nombre? Ricardo. Ricardo Kellner. Exacto, Ricardo Kellner. Kerner, así. Sí,
lo ven Es entrando a su alemán. casa con un ramo de flores y hace una fiesta de aniversario de bodas de plata de 25 años. Exactamente los mismos años que corresponderían de Adolf Eichmann con su señora. Este hecho es el que ya es el positivo absoluto en cuanto a cuestión de identificación. A partir de allí montan un operativo muy interesante. Lo empiezan inclusive rentan una casa, rentan automóviles, no pueden comprar automóviles porque la compra de automóviles hubiera dejado huella en los registros de las empresas y del gobierno argentino. Y los carros que rentaban estaban en mal estado, tenían que arreglarlos, seguirlo, ver su rutina, pero como era una persona sumamente predecible, entonces se dieron cuenta que siempre tomaba las mismas rutas de autobús para ir y para regresar del trabajo y que siempre tomaba los mismos trayectos. ¿Cómo lo simulan? Ellos ponen unos automóviles aparentemente descompuestos cuando ya iban a hacer la captura. Era parte del montaje, Nacho. Así es, aparentemente descompuestos, los ponen en su pasada. Resulta que para su mala suerte un ciclista muy altruista se para y les pide ayuda y lo tienen que correr, les ofrece ayuda pero lo tienen que correr, y cuando va pasando Adolf Eichmann efectivamente le piden ayuda en español. Él se acerca con una linterna para ver en qué puede ayudar, lo meten al vehículo e inmediatamente lo llevan a una casa de seguridad. Hay que tomar en consideración que tenían 3 casas. Tenían una casa porque Adolf Eichmann vivía a las afueras de Buenos Aires. Tienen una casa a las afueras de Buenos Aires, tenían una en Buenos Aires y una cerca del aeropuerto, por cualquier situación que pudiera ocurrir. Coincide para poderlo llevar hasta su destino, que fue Jerusalén, que se estaba celebrando el 150 aniversario de la independencia de Argentina. Entonces, con ese motivo habían invitado una comitiva de Israel y estaban, sobre pretexto de probar un nuevo avión, lo habían llevado con una cuadrilla que era la encargada de regresar a Adolf Eichmann, de trasladar más bien a Adolf Eichmann a tierras israelíes. Cuando finalmente lo consiguen poner en trayecto, lo sedan y le tiran whisky para que parezca que él va totalmente ebrio. Es que no había agua mineral, Nacho. No había agua mineral, se lo tomó en las rocas, como algún expresidente que tuvimos, dicen. y bueno, se lo llevan, lo abordan. Ahorita llega uno hacia el aeropuerto y al contrario, lo dejan ahí, bueno, consiguen que aborde. Y cuando van en el vuelo, entre muchas personas judías, revelan la identidad. Entonces fue un tema muy contrastante, fue un tema de shock entre las personas que iban en el vuelo y que no sabían a quién estaban trasladando. Recordemos que todo esto de si él o no era el artífice, el creador de la solución final, es muy debatible, pero estamos hablando de que es el año 1960. Y entonces, en 1960 la información no era tan abundante como ahorita, que podemos tener acceso a una multitud de fuentes en un instante. Antes, mucha de la información se trasladaba boca a boca, otra era por referencias bibliográficas y otra era por diarios. Pero en aquella época la principal responsabilidad del exterminio judío, ¿a quién se le atribuía? Pues a él, precisamente por ser quien había creado toda esta línea de producción para la aniquilación en masa de los judíos. Cabe señalar que él no tiene nada que ver con las cámaras de gas. Y él no tiene nada que ver con los Einsatzgruppen en cuanto a que mataban ellos con armas de fuego. Eso no era su tarea. Lo que a él se le atribuye es la creación de la dinámica de traslado. El agrupar, trasladar y llevar a su destino final a esos judíos. Por eso es que en ese vuelo, cuando se revela la verdadera identidad de este pasajero misterioso, hubo un verdadero shock. No hay que olvidar que 1960, pues hacía apenas 15 años del Holocausto, muchas de las personas judías de aquella época habían perdido como mínimo un conocido, si no es que a su hermano, a su esposa, a un hijo. Y, exacto, familias completas. Y había una ira, pero a flor de piel. Entonces tuvieron que cuidar mucho la seguridad. Cuando se le enjuicia, y eso lo comentaremos más adelante, todo el proceso, que el proceso dura varios meses, creo que 6, lo tiene que seguir en una cabina blindada por su propia seguridad, porque temían que alguien atentara contra su vida. No sé si Carlos quiera agregar Pues algo. Muy bien, Nacho. Lo que pasa es que también está muy reciente la herida, como tú dices. Yo quiero hacer una mención muy especial. El pueblo argentino también, bueno, sabemos que es multicultural, o sea, fue colonia española, pero también mucho descendiente italiano, también mucho alemán, y sobre todo una importante comunidad judía también en la Argentina.
No, yo sí recuerden ustedes, bueno, los que son más o menos contemporáneos míos, de una serie de atentados a centros, a sinagogas judías en Argentina, sí, o está la cosa todavía muy a flor de piel. Pero centrándonos en el proceso, en la forma de captura, como tú bien apuntas, Nacho, hubo un conflicto de carácter internacional, diplomático, hablaban de una reciprocidad. Es más, de hecho, Israel en un tono muy sarcástico le dice al Estado de Israel, pues sí te lo devolvemos, pero cuando queramos. Nunca se lo devolvieron, hubo peticiones, hubo reclamos. Yo siento que no fue un debido, así, proceso legal, viendo desde un punto de vista de como decíamos en programas pasados, un traje a la medida, delitos improvisados sobre la mesa, sobre las rodillas, como decimos vulgarmente, y con un tribunal muy a modo, nada más que, bueno, que más a modo que el propio pueblo judío. Yo diría, si lo ponemos en el contexto de actual, pues era para que se declararan impedidos, ¿no? Por motivos de odio y rencor hacia el acusado, pienso yo. Sí, bueno, pues muy interesante todo esto. Todavía seguimos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos porque pues todavía tenemos mucho que platicar. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 20 de marzo de 1727 fallece Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés de los siglos XVII y XVIII, conocido principalmente por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus 3 leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Están con nosotros Carlos H. Huerta, Luis Fernando Garay Contreras, Ignacio Salcido, sobre el tema que estamos abordando hoy, los procesos a jerarcas nazis fugados. En especial estamos platicando del caso de Adolf Eichmann, el cual pues se consideró mucho que había sido uno de los principales artífices, si no el principal, del Holocausto, y que logró huir y llegó hasta Argentina, donde fue, como decía Carlos hace un momento, secuestrado, llevado directamente a Israel y ahí juzgado en un juicio internacional. Vale la pena declarar que si un juicio ha tenido periodistas de todo el mundo, fue precisamente el juicio de Adolf Eichmann, a donde acudieron centenares de periodistas de todos los países del mundo, porque el tema pues era muy escabroso y era muy grande. Y Luis Fernando nos estaba comentando, Nacho. Sí, de hecho ya nada más para cerrar con este tema de Adolf Eichmann, porque entiendo que vamos a platicar también de los que no fueron juzgados ni sentenciados. Tiene razón aquí el doctor Luis Alberto, el primer juicio televisado de la historia es el de Adolf Eichmann, es el primero. Se permitió el acceso a medios de comunicación, él, como lo comentamos, fue enjuiciado en una cabina blindada. El proceso dura muchos meses. Un aspecto muy relevante es que él jamás niega su participación en los hechos, simplemente dice: yo no sabía, yo los trasladaba, e inclusive yo ni intención tenía de matarlos, porque cuando la salida era otra, igual ahí, es más, yo todavía en 1941 hubo una posibilidad de trasladar judíos a un lugar en el que estuvieran más a salvo. Tuvo 2 alternativas, o trasladarlos a Auschwitz, que ya sabemos lo que pasaba allí, o trasladarlos a otro lugar, creo que por Checoslovaquia, algo por el estilo, en el que sabía que iban a ser sometidos a trabajos forzados, pero no necesariamente asesinados. Y él opta por la segunda opción. Quiere decir que realmente él no tenía propiamente la intención. Él sí sentía una cierta admiración por la cultura judía. Finalmente, el tribunal, que se componía por 3 jueces, que era del Estado israelí, determinan y dicen: mira, desde mi punto de vista, una sentencia antijurídica pero justa. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera creo que el tribunal hubiera tenido legitimación para emitirla. Pero lo que le dicen es muy cierto. Le dicen: al margen de lo que tú digas, al margen de lo que tú hayas argumentado y podido probar, si tenías o no conciencia de los hechos, participaste en el mayor exterminio de la historia. Y tu participación fue fundamental para que millones de personas perdieran la vida. Entonces, eso da, pero por mucho, para que se te imponga la máxima pena que existe en el Estado de Israel, que es la pena de muerte. Él es condenado a muerte y
la forma de ejecución es el ahorcamiento. Sus cenizas son esparcidas en el mar Mediterráneo. En el año de 1961. Es la única persona que ha sido condenada a muerte en el Estado de Israel hasta la fecha. Creo que con eso podemos dar por concluido a Adolf Eichmann y comentar ya por último sobre algunos otros jerarcas nazis. Nada más antes quiero yo hacer una acotación lateral a lo mismo que ya mencionaron ustedes. Mencionábamos que una cantidad muy grande de periodistas acudieron. Mencionaba yo al principio de este programa que una de las personas que acudieron fue la filósofa Hannah Arendt, que había sido pareja de Martin Heidegger, quien había sido a su vez uno de los filósofos en los que se habían inspirado los nazis. Pues bien, ella iba como reportera del New Yorker, un periódico de la ciudad de Nueva York, y ella hace un análisis ético muy interesante del caso y crea una figura ética que es la banalidad del mal o el mal banal. Ella dice que parecía mentira cuando estaba viendo y escuchando lo que decía Eichmann, que él estaba absolutamente convencido, si no bien de su inocencia, si bien de su obediencia y lealtad al Estado nazi. Él nunca declaró que no había hecho muchas de las cosas que se le acusaron, pero que siempre manejó el concepto de que lo había hecho respetando órdenes superiores. Y es precisamente la reflexión ética que hace Hannah Arendt cuando dice que la característica de lo que ella llama el idiota moral es una persona muy preparada, muy inteligente, muy capaz, que es capaz de destruir, es capaz de hacer un daño increíble sin sentir jamás culpabilidad, sino creer que lo que está haciendo tiene un sentido de carácter, de responsabilidad, de voluntad, pero en acciones que ellos están convencidos que era lo que se necesitaba. Y la verdad de las cosas es que en el mundo entero de la ética hoy Hannah Arendt es un personaje muy especial. Sí, con eso también concluyo la parte de Eichmann. Querías, Luis Fernando. Sí, podemos hablar ahora de otro de los nazis que huyeron de enfrentarse a las consecuencias de sus actos, que fue Joseph Mengele. Él fue un médico con doctorado en la antropología que se unió a la milicia nazi y empezó a destacarse. Él tuvo muchas actuaciones heroicas que lo llevaron a contar con los reconocimientos por sus actuaciones militares. Inclusive obtuvo medallas de donde le daban a él reconocimientos especiales por labores heroicas. Incluso arriesgó su vida muchas veces para rescatar compañeros en vehículos en llamas y le dieron la Cruz de Hierro de segunda clase y luego de primera clase. En fin, fue destacado. Tuvo en estas actividades tuvo un daño físico considerable. En su recuperación él se reintegra y le sugieren pedir aplicarse en Auschwitz. Así lo hace y le aceptan y lo designan a atender a los no nada más a los judíos sino a los gitanos. Empieza él a interesarse y empieza a desarrollar muchas actividades médicas, entre comillas, diagonal científicas, y empieza a trabajar con cuestiones genéticas. Cuando sale la orden del exterminio y él dio la orden que si no se recuperaban los heridos en 2 semanas de cama, inmediatamente iban dirigidos hacia la cámara de gas, ¿verdad?, para morir. Entonces él huye y él se traslada a Brasil. Increíblemente usa su nombre real. Él no se cambia el nombre como todos los demás que sí lo hicieron. Inclusive se comenta por ahí que en el directorio telefónico de Brasil aparecía su nombre, ¿verdad? Y no lo pueden encontrar en todo el mundo. Pero bueno, recordemos que estamos en 1950, ¿no? 60. Es donde menos te van a buscar. Sí. Fue algo muy peculiar porque inclusive había con quien se llevaba muy bien, que eran alemanes, que no sabían que
que realmente él era uno de los prófugos nazis. Finalmente él tiene, una de las teorías que al final se confirma fue que él siempre era como un alemán muy testarudo, que decía que él no había hecho nada a nadie, que simplemente obedeció órdenes, y él finalmente por hipertensión muere le dio un derrame cerebral mientras nadaba ahí en una de las playas de Brasil y se ahoga. Fíjate, aquí hay un aspecto que a lo mejor Hannah Arendt si hubiera tenido oportunidad de conocer esto que estás mencionando, Luis Fernando, de Mengele, es lo siguiente. Él creía que no estaba haciendo nada mal, porque no se nos olvide que para los nazis los judíos no eran seres humanos, no eran personas. Por lo tanto, eran experimentos como los que hoy hacen muchos científicos con ratas o con monitos o con, qué sé yo, con gusanos. No con seres humanos. No con seres humanos. Hay una película muy interesante, creo que ya hemos mencionado en algún momento dado, que trata de precisamente los experimentos de Mengele en Brasil, ya después de la guerra, muchos años después de la guerra, que es Los niños de Brasil. Cierto, esto lo comentamos. También hay un episodio que comentan ahí en el que él ya empieza a trabajar en como un laboratorio, porque su familia tenía negocios en este giro, y se les muere una joven en un aborto que le estaban practicando. Fue un tema complicado. Ahora, hubo otros más que lograron escapar, algunos fueron recapturados posteriormente, como el caso de Eric Prickble, recordado como el responsable de la masacre de las fosas andentinas, en las que 335 italianos fueron ejecutados. Ellos eran partisanos, pertenecían a la resistencia italiana. Él también logró escapar a Argentina, ahí se refugió en Bariloche y hasta 1994 fue descubierto. Pero aquí hay un detalle interesante de este personaje. Se metió mucho en la comunidad, hizo labor social muy fuerte, al grado de que cuando llegaron a capturarlo por haber sido un nazi al que se le acusaba de una serie de asesinatos, la comunidad entera de Bariloche no lo quería dejar salir, no querían que se lo llevaran, porque creían que no era cierto por todos los actos positivos que había hecho durante el tiempo que había vivido allí. Finalmente fue llevado a Italia, donde fue juzgado. Sí, no sé si... Bueno, pues yo pienso que ahorita nada más ya para cerrar un poco el tema de esta serie de episodios que hemos comentado en varios programas, y agradecer la infinita paciencia de nuestros radioauditorios, pues cerrar con, bueno, pues ¿cuál es el testimonio que nos deja todo esto? Yo les hablaría un poco de las medidas de no repetición, son unas garantías constitucionales de derechos humanos, precisamente para el efecto de que es una justicia transicional. Es decir, este tribunal fue de transición, fue muy sui generis, ya lo practicamos hasta el cansancio, ¿verdad? Pero de ahí en adelante es qué precedente vamos a dejar para que no se vuelvan a repetir actos. Y el gran fracaso de Naciones Unidas en 75 años es la guerra de Corea, la de Vietnam, la de Kosovo, la de los kurdos, las dos guerras del Golfo, el conflicto Irán-Irak. Entonces, y el documento que hizo esta gran mujer, Eleanor Roosevelt, que era Roosevelt no por el marido, sino por su propio padre, eran parientes lejanos, que es la autora intelectual de esa Carta de Derechos de los Deberes del Hombre. Entonces, en letra muerta, ¿por qué de repente se están radicalizando las cosas? El dato que les decía antes de empezar el programa, ahorita precisamente en una república de ahí de Alemania se alían precisamente para tener la mayoría parlamentaria y elegir al gobernador a la ultraderecha alemana en medio de un clima, si no precisamente nazi, pero sí xenófobo, contra los musulmanes, contra los extranjeros, y realmente estas posiciones pues no suman nada bueno. Acá Nacho me entiende por el terreno de los derechos humanos, que es tu especialidad, Luis Fernando como buen abogado, el doctor Vázquez como buen historiador. Pareciera que ese viejo lema de que la humanidad cansada de innovar tiende a repetir los mismos errores históricos, ¿verdad? Entonces yo siento que por ese lado debemos tener un precedente, una mejor cultura jurídica en ese aspecto. Sí, también es importante resaltar que se dejan 7 principios a partir de los juicios de Nuremberg y pues todo el antecedente de la guerra.
Los voy a comentar así muy breve. El primero es: cualquier persona que cometa actos que constituyen un crimen bajo leyes internacionales será responsable y por consiguiente sujeto a castigo. El otro es el hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que se constituye un crimen bajo las leyes internacionales, no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales. El otro es el hecho de que una persona que ha cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales, sea jefe del Estado o un oficial responsable del gobierno, no lo exime tampoco de la responsabilidad bajo las leyes internacionales. Se fijan, ya estamos como enmarcando ciertos principios para que, bueno, con esta idea quizás no del todo al 100% lleva a cabo, pero buscando que no se repitan los hechos que llevaron al genocidio, ¿verdad? Definitivamente, y fíjate con lo que comentas, pareciera ser que la comunidad internacional tiene derecho a perseguir a los criminales de lesa humanidad, aun cuando en la nación donde se cometan los actos no existan leyes que los castiguen a ellos. Sí, Luis, sí. Nacho. Sí, esto no es más que muestra de que sí existe, y digo, racionalizarlo es complicado, pero sí existe entonces el derecho natural. Porque si no, ¿en base a qué se les persigue y en base a qué se les juzga? Si se trata de normas que no habían sido plasmadas, que no habían sido escritas, que no habían sido promulgadas y que no tenían una vigencia. Tuvieron que crearse. La lección más importante que nos queda después de estos programas muy enriquecedores sobre toda la tragedia que implicó el Holocausto y la radicalización de las ideas y el odio por odiar por pertenecer a un pueblo o por tener una cultura, es que realmente el ser humano, una vez que se pone en un cauce de irracionalidad, entonces realmente nada nos detiene. Eso nos muestra que no hay límites para la maldad humana, y por eso siempre hay que tratar, cuando nos encontramos en una posición radical, de ver la postura del otro y solucionar los conflictos de una forma pacífica. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Nada más déjenme hacer unas invitaciones rápidas. Hoy hay un homenaje póstumo al doctor Urbano Madinaveita, cantautor torreonense, en el Teatro Isauro Martínez a las 19:30 horas. El martes próximo, o sea, este martes 17 de marzo, en el Centro Cultural, se presenta el libro sobre el Centro Cultural Lagunero de nuestro amigo que ha estado aquí con nosotros muchas veces, Alberto González Domene, en la Casa Mudéjar a las 7:30 de la tarde. Nacho Salcido, muchísimas gracias. Seguimos platicando. No, gracias doctor, gracias panelistas, gracias auditorio. Carlos H. Huerta, muchísimas gracias. No, gracias doctor Vázquez y bonito fin de semana a todos los radioescuchas. Luis Fernando Garay Contreras, muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a mis primos que extraordinariamente se juntan cada semana a escuchar el programa y a comentarlo en una reunión posterior. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa y su voz en el dato histórico, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimados amigos, amigas, los esperamos el próximo sábado 21 de marzo con el tema Juicio a León Toral y a la Madre Conchita. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.